Hola, mi nombre es Daniela y en este video hablaremos acerca de los polígonos. Para esto daremos una definición de los polígonos, hablaremos de los ángulos y lados de un polígono, su clasificación, los tipos de triángulos y los tipos de cuadriláteros. Vamos a comenzar hablando de los polígonos. Se le llama polígono a la porción del plano limitada por una línea cerrada llamada línea poligonal. Dicha línea poligonal solo puede estar formada por segmentos rectos. En pantalla vemos algunos ejemplos. Todas estas figuras son consideradas polígonos porque, como mencionamos en su definición, son líneas cerradas y que además son rectas. En el primer ejemplo vemos que tiene 4 lados, cada lado es recto y es una figura cerrada. A la longitud de la línea poligonal se le conoce como perímetro, que en este caso es la suma de las longitudes de cada segmento que conforma el contorno de un polígono, es decir, es la suma de los lados. Tenemos un ejemplo de un rectángulo. Dos de los lados del rectángulo mide 4, que pueden ser 4 centímetros o 4 metros o cualquier otra unidad. Y los otros dos lados miden, por ejemplo, 2 centímetros. Entonces, el perímetro de ese rectángulo será la suma de la longitud de los lados, es decir, 2 más 4 más 2 más 4. Y esa suma es 12. Luego tenemos que la porción del plano que se encuentra encerrada por el contorno del polígono se le conoce como superficie y esta se mide según su área. Por ejemplo, en esta figura, la superficie es todo aquello que está encerrado entre la línea poligonal. Ángulos y lados de un polígono. Al estar formados por segmentos o líneas rectas unidas sucesivamente, es decir, por lados, todos los polígonos tienen ángulos formados como consecuencia de unir dos segmentos en un mismo punto, es decir, un vértice. Los ángulos internos de un polígono son aquellos formados por cada dos lados consecutivos. Es decir, en esta figura tenemos 5 vértices. Si nos paramos en el vértice A, vemos que el ángulo interno es de 82 grados, que es el ángulo que forman este lado con este lado. Es decir, en cada vértice se tendrá un ángulo interno, que está formado por dos lados consecutivos. Además, tenemos a los ángulos externos, que son aquellos ángulos adyacentes a los ángulos internos. Estos se obtienen prolongando los lados de un mismo sentido. Es decir, si prolongamos este lado, que está formado por los vértices A y B, al prolongarlo podemos obtener el ángulo externo, que se encuentra entre esta prolongación y el lado B y C. Algo similar ocurre con este ángulo externo de 98 grados. Tenemos el lado AB y la prolongación del lado AE, es decir, este lado naranja. Entonces, el ángulo que forma este lado naranja con A y B es un ángulo externo. En un polígono, los ángulos internos y externos son adyacentes, es decir, son consecutivos y suman 180 grados. Si vemos en esta figura, este ángulo externo de 98 grados, formado por estos dos lados, va a ser adyacente a este ángulo interno, formado por los lados AB y AE. El ángulo de AB y AE es 82 grados, y este ángulo externo es 98. Si sumamos 98 más 82 nos da 180. Por lo tanto, estos ángulos son adyacentes. Además, en un polígono, las cantidades de lados, vértices, ángulos internos y ángulos externos son iguales. Es decir, vamos a tener en esta figura 5 vértices. 1, 2, 3, 4 y 5. También vamos a tener 5 ángulos externos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y también tendremos 5 ángulos internos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por último, esto se complementa con la cantidad de lados. Esta figura que vemos en pantalla tiene 5 lados. De acuerdo con las propiedades que tengan los polígonos, estos se pueden clasificar según sus lados y ángulos, la longitud de los lados o la forma que tenga la línea poligonal. La primera clasificación que veremos es según la forma de su línea poligonal. En el primer caso tenemos los polígonos convexos. Un polígono es convexo cuando está formado por
una línea poligonal convexa. Todos los ángulos internos de un polígono convexo son menores que 180 grados. En este caso, por ejemplo, tenemos un cuadrado cuyos ángulos internos son 90 grados, es decir, son menores que 180 grados. Luego tenemos a los polígonos cóncavos. Estos se clasifican de esta forma si está formado por una línea poligonal cóncava. Esto ocurre cuando al menos uno de los ángulos internos es mayor que 180 grados. Entonces, solo con tener dos lados que formen una parte cóncava con ángulo interno mayor a 180, el polígono ya se considera cóncavo. Podemos verlo en este ejemplo que está en morado. Estas dos líneas del polígono forman un ángulo interno que es mayor que 180 grados. Entonces, este polígono se considera cóncavo. Y por último tenemos a los polígonos convexos, que son aquellos cuya línea poligonal se intercepta a sí misma. Podemos ver que este lado se intercepta con este lado. Entonces el polígono es complejo, es decir, la línea se intercepta con sí misma en algún punto de la forma o del polígono. También podemos clasificar a los polígonos según la cantidad de lados. Si tiene 3 lados es un triángulo. Además, recordemos que el polígono tiene que ser cerrado, es una forma cerrada y la menor cantidad de lados que puede tener para que sea cerrada es 3. Entonces, el de 3 lados se considera triángulo, el de 4 cuadrilátero, el de 5 pentágono, el de 6 hexágono, el de 7 heptágono, el de 8 octágono, 9 eneágono, 10 decágono, 11 endecágono, 12 dodecágono y 15 pentadecágono. Y bueno, si no recuerdas el nombre específico de un polígono, por ejemplo, el octágono simplemente se puede llamar polígono de 8 lados. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el nombre que tengan los polígonos según el número de lados no los hace a todos iguales. Es decir, existen infinidad de triángulos diferentes, ya que un triángulo está formado por 3 partes, pero cada parte puede tener longitudes diferentes. Entonces, ahora vamos a clasificar a los polígonos según la medida de sus lados y ángulos. Primero tenemos a los polígonos equilaterales, que es un polígono cuyos lados son iguales, es decir, cuyos lados miden lo mismo. Por ejemplo, tenemos acá la primera figura. Se trata de un polígono que tiene 4 lados y cada lado mide 2 centímetros o 2 metros. Para ese caso, 2 de los ángulos internos serán iguales y los otros 2 también serán iguales, pero diferirán del primer par. Es decir, estos 2 miden 117 y los otros 2 miden 63 grados. Luego tenemos esta otra figura que tiene 6 lados. En este caso, 4 de los ángulos internos son iguales y los otros 2 son iguales y difieren de los 4 primeros. Pero cada lado mide 2 centímetros u 2 unidades. Luego tenemos a los equiangulares, que son polígonos cuyos ángulos son iguales. En este caso, los lados tienen longitudes diferentes, pero todos los ángulos internos son iguales. En este caso vemos que todos los ángulos internos son 90 grados y en el segundo caso todos los ángulos internos son 56 grados, pero los lados no son todos iguales. Luego tenemos a los rectangulares, que son polígonos cuyos lados y ángulos son iguales respectivamente. Tenemos estos 3 casos donde todos los ángulos internos son iguales y la medida de todos sus lados es igual. Por ejemplo, en este cuadrado, todos sus ángulos internos son 90 grados y cada lado mide 3 unidades. Además, tenemos a los irregulares, que son polígonos cuyos lados y ángulos son diferentes. Es decir, no existen 2 ángulos iguales y no existen 2 lados que midan lo mismo, como podemos ver en estos 3 ejemplos. También podemos hablar un poco de los tipos de triángulos y podemos clasificarlos según la longitud de sus lados. Tenemos al equilátero que tiene todos los lados iguales y al tener todos los lados de la misma longitud, también sus ángulos internos serán iguales. Luego está el isósceles que solo tiene 2 lados iguales, como podemos ver en el ejemplo, 2 lados miden la misma longitud y el tercero tiene una longitud diferente. En este caso, 2 de los ángulos internos son iguales. Y luego tenemos el escaleno, donde todos sus lados son diferentes. Por lo tanto, sus ángulos internos serán diferentes.
También podemos clasificarlo según la medida de sus ángulos. Tenemos al rectángulo que tiene un ángulo recto, por ejemplo, este triángulo que tiene un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. También tenemos al acutángulo que solo tiene ángulos inferiores a 90 grados y al escaleno que tiene un ángulo mayor a 90 grados. En este caso tenemos un ángulo interno de 135 que es mayor a 90 grados. También podemos hablar de los tipos de cuadriláteros, es decir, polígonos de 4 lados. Podemos comenzar con el paralelogramo que tiene 2 pares de lados paralelos. Estos se clasifican en el cuadrado que tiene todos los lados iguales y sus ángulos son iguales a 90 grados, es decir, la longitud de sus lados es igual en cada una de las caras y sus ángulos internos todos son 90 grados. El rombo que tiene todos los lados iguales y solo 2 ángulos iguales, como pudimos ver en el ejemplo anterior, todos sus lados miden 2 unidades y los ángulos internos solo tiene 2 que sean iguales. El rectángulo, donde todos los ángulos son iguales a 90 grados, pero solo 2 de las longitudes de los lados son iguales, difiere del cuadrado porque las longitudes de sus lados no son todas iguales. Y luego tenemos al romboide que tiene 2 lados iguales y 2 ángulos iguales, como podemos ver en este caso que tiene estos 2 lados que miden 3 unidades y 2 ángulos iguales internos. Además, podemos clasificarlos en trapecios que solo tiene un par de lados paralelos. Por ejemplo, tenemos este lado que mide 2 unidades y este otro que mide 4, es decir, tienen diferente longitud pero son paralelos. Y luego tenemos al trapezoide que no tiene ningún lado paralelo, pero sí puede tener algunos lados iguales. Pueden ser simétricos, 2 pares de lados consecutivos iguales, o asimétricos, 2 lados iguales o ningún lado igual. En este caso tiene 2 pares de lados de la misma longitud y sus ángulos internos son diferentes. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias y espero que les haya servido.